Ya, muchachos. Entonces les decía, ¿están viendo la página? ¿Están viendo o no están viendo nada? Nada. Eh, ¿Están viendo Python No se ahora? ve. Sí, profe. Sí, Ya, muchachos, nosotros estuvimos viendo la sesión pasada lo que era lista. Lista corresponde a una estructura de datos. ¿Por qué se llama estructura de datos? Porque ya nosotros nos vamos a trabajar con el concepto netamente de variable. Ese concepto de variable de que yo tenía una caja y en esa caja guardaba un único valor. Lo que tenemos ahora es que vamos a estructurar nuestros datos para manejar esta información, los datos, de mejor forma. En este caso, para evitar recordar tantos nombres de variables, vamos a trabajar con una estructura de datos lista. ¿Qué quiere decir que es una estructura de datos? Que yo a esta cajita, a esta variable, le voy a poder asignar más de un valor. Yo creo una estructura de datos, en este caso creo una lista de esta forma, con corchetes. Ahí estoy creando una lista vacía. Si yo pregunto ahora al computador qué tiene A, me dice que no tiene nada. Se me muestra solamente corchetes vacíos, ¿de acuerdo? Si yo digo que A, ahora si digo que A es igual a 2, ahí acabo de perder la lista. Si ustedes se preguntan ahora, A es el valor 2. Así que no es esa la forma de asignarle valores a una lista. Para volver a crear una lista, yo tengo que volver a crear los corchetes, ¿cierto? Y si yo quisiera agregar un elemento a una lista, como en este caso agregar el 2, usted tiene que usar el operador append o el operador insert, que son los dos métodos que te permiten agregar elementos a la lista. Si yo digo append, por ejemplo, el valor 2, y ahora pregunto por A, me va a mostrar que entre corchetes está el valor 2. Si yo digo a.append y coloco 5 y pregunto por A, me va a mostrar que entre corchetes está el elemento 2 y 5. Por eso es una estructura de datos, porque yo ahora estoy creando una cajonera, metafóricamente hablando, en la cual yo voy a poder ir almacenando en los distintos cajones, los distintos cajones, yo lo tengo aceptado al señor, déjenme, todavía no entra Sebastián. Según yo, está aceptado, déjenme revisar si es que... No tengo estudiantes en la sala de espera, Pablo, ¿le puedo decir si es que está ingresado? ahí le digo. Ya. Entonces, muchachos, les decía lo siguiente, que tengo una estructura de datos, la vamos a ver como una especie de cajonera donde yo voy a poder ir almacenando valores, ¿ya? Yo acá agregué el valor 2 a mi lista, agregué el valor 5. Ojo que este operador append que ustedes están viendo agrega siempre elementos al final. Cuando la lista estaba vacía, agregamos el 2 y quedó al inicio porque estaba vacía. Cuando ya tenía un elemento y hago append al 5, el 2 pasa a primera posición y el 5 al último. Si yo vuelvo a hacer append, ¿ya? Por ejemplo, ahora estoy agregando zoom y pregunto por A, me va a decir que tengo en la posición 2, o sea, en la posición, sí, la posición 2, que es la última, se agregaría el valor zoom. ¿Por qué dije en la posición 2? Porque si ustedes recuerdan, los elementos de una lista se enumeran desde la posición 0. O sea, nosotros nos vamos a referir a los elementos por la posición. Yo ahí acabo de ver, si ustedes se dan cuenta, acá tengo el 2 está en la posición 0, el 5 en la posición 1 y zoom estaría en la posición 2. Una de las gracias que tienen las listas, muchachos, es que son ordenadas, ¿ya? Por eso yo el append agrega al final. Y ahora, si yo quisiera agregar en la posición 1 algún elemento, por ejemplo, quisiera agregar finis, voy a colocar A, porque esa es la variable que representa la lista. Voy a colocar insert, porque ya no voy a usar el append siempre agrega al final, y el insert recibe dos parámetros, la posición donde yo quiero insertar y luego el elemento. Entonces yo quiero insertar en la posición 1, es decir, se va a correr el 5 hacia la derecha. ¿Qué voy a insertar en la posición 1? Voy a insertar finis. ¿Ya? Entonces, acá, si yo pregunto por A,
me va a mostrar que está en la posición 0, el valor 2, en la posición 1, que fue lo que hicimos anteriormente, insertamos en la posición 1 el valor de finis, y después se corrieron los elementos que estaban antes, se mueven todos, se desplazan un elemento hacia la derecha. Eso es lo que hace el insert, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que yo puedo ordenar esta lista, y para ordenar la lista yo puedo hacer a.sort. Esto no creo que no lo habíamos cansado a revisar. Al hacer a.sort nos va a dar a. Ahora, claro, sí, en la versión 3. 3 punto algo de Python no te permite comparar ahora string con enteros, ¿ya? Entonces ahí deberíamos revisar para usar el sort, porque pues ahora esta versión de Python no te permite comparar enteros con string. La versión antigua usaba lo que vimos en la clase pasada, no sé si se recuerdan del código ASCII. Creo que era el código ASCII, muchachos. ¿Se acuerdan? Franco, Era la tabla, ¿no? ¿ya ¿La tabla, profe? ¿sí? ¿Qué era esa tabla? ¿Cuál era la importancia de esa tabla? ¿Para qué servía la tabla? Sebastián, ¿para qué servía la tabla? ¿No hay? Ahora acá hay el chat. Ya. Tuvieron buenas las vacaciones. La tabla ASCII, muchachos, era la tabla donde mostraba la ubicación de cada carácter. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen comparaciones, cuando ustedes ordenan, por ejemplo, una de las aplicaciones del orden es bueno, el ordenamiento, la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿para qué les sirve la tabla? Porque ustedes tienen todos los caracteres en una posición determinada. Cuando ustedes buscan ordenar, se basa en esa posición. Los números o los caracteres, porque recuerdo que acá en esta tabla, por eso acá no está reclamando, en esta tabla no hay, digamos, números. Lo que existe son caracteres. Por ejemplo, el carácter del 0 al 9, porque ustedes la combinación de estos caracteres genera los números, pero en la tabla están guardados como carácter, del 0 al 9. El 0 parte en la posición 48, ¿ya? Y también teníamos las letras mayúsculas y minúsculas. Las letras mayúsculas parten en la posición 65 a la 90, y las letras minúsculas de la 97 a la 122. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes consideren ese valor? Porque ustedes cuando vayan a ordenar, eh, van a ordenar primero los caracteres, después después va a ordenar, digamos, las letras mayúsculas, y finalmente va a ordenar las letras minúsculas. Ahora, fíjense acá, yo tengo lo siguiente. Vamos a modificar, porque el 2 está como número, ¿cierto? Si yo lo quisiera dejar como char para mostrarle que funciona el sort, van a colocar a corchete 0 es igual a str de a corchete 0. ¿Qué estoy diciendo acá? Guarda en la posición A0 el string de A0. Es decir, ¿qué significa el string de A0? Voy a ir a mi lista, voy a sacar el elemento en la posición 0, saco el 2, ese 2 lo transforma a string, y ahora que está como string, lo guardo en la posición 0. ¿Ya? Lo que estoy haciendo acá es modificar. Esto es lo otro que vimos. Si ahora pregunto por A, se van a dar cuenta que el 2 aparece con comillas. Y tendríamos que hacer lo mismo para el 5. ¿En qué posición se encuentra el 5? ¿Cómo modificarían ustedes el 5, chicos? 2. La posición 2, ¿cierto? A corchete 2 va a ser igual a str de A corchete 2. Con eso ya tenemos todo en string. Y si hacen el sort, ¿ya? Ustedes no les devuelve nada, pero si preguntan por el A, les va a dejar 2, 5, sum e finis. ¿Por qué? Como les dije, los números están de la posición 48 a la 57, entonces, si se dan cuenta,
están ordenados. Y entre el 2 y el 5, estos son de del mismo tipo, de char, char numérico, ¿cierto? Entonces, del 2 al 5, va a quedar primero el 2, después el 5. Ahora, ¿por qué está la Z antes de la E? Porque las mayúsculas están en la posición 65 y las minúsculas parten en la posición 97. Por lo tanto, este valor, que es un 90, es menor que un 90 y algo, o sea, un 100 y algo, porque esta es la E, ¿cierto? Y va a tener el 97. Sería como el 102. Entonces, si ustedes comparan, claro, este está antes que el Efinis. ¿De acuerdo? Lo único que tienen que saber, y no es necesario que se aprendan las posiciones, lo que tienen que saber ustedes es que primero siempre van a estar los caracteres, después siempre van a estar las mayúsculas y finalmente van a estar las minúsculas. ¿Sí? El orden lexicográfico que ustedes conocen del abecedario se aplica internamente numéricamente. Ya, veamos, vamos a hacer ahora entonces un ejercicio. Lo voy a anotar acá, dado que se me borraron, no se me grabaron. Vamos a hacer un ejercicio primero para soltar la mano. Nos van a hacer acá implemente un programa que solicite el ingreso de números, que solicite el ingreso de números. Ya, bueno, que solicite la cantidad de números a ingresar, ingrese los números y los muestre dentro de la lista. ¿Ya? Este era el ejercicio 1, para recordar un poco lo que habíamos visto de lista. ¿Qué tendríamos que hacer para solicitar la cantidad de números a ingresar, muchachos? ¿Se les ocurre? ¿Cómo se pedían Habría que datos? hacer una especie de ciclo Ya, sí, para que con los números que nosotros le decimos al programa que lo ingrese, se repita esa cantidad de números para ingresar los datos. perfecto. Ya. Primero tenemos que pedir la cantidad, ¿cierto? ¿Cómo le pedimos la cantidad de datos al usuario? ¿Cómo interactuamos con el usuario nosotros? ¿Cuál era el comando que nos Con permitía un pedir? int. ¿El int? ¿Qué es lo que hacía el int? No pedía el número, le pedía a la persona algo. ¿El int o el input? Es el input. El input. El int lo que nos Sí, permitía, muchachos, era transformar era la entero. entrada a entero, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer acá, count va a ser igual a qué? A un int, porque nosotros vamos a pedir un número, y el input, porque tenemos que hacer el int antes, porque el input es una operación que le pide algo al usuario, lo captura, pero lo captura como texto. Entonces, si yo quiero que me ingrese un número, ese texto lo voy a transformar a entero. Acá hay que tener cuidado, que si me ingresaron una letra, el int no me puede transformar la letra a número, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, va a arrojar error. Acá estamos asumiendo, no les he enseñado a validar ese tipo de casos, pero estamos asumiendo que el usuario va a ingresar un número y ese número lo vamos a transformar entero. ¿Ya? Entonces acá el input colocamos ingrese cantidad de números. ¿Sí? Con eso le estamos pidiendo unos números al usuario, ya que pueden ser las notas, pueden ser los números de un sorteo, ya después les vamos a dar un contexto, pero ahora vamos a repasar las operaciones. Ahora que hacemos la cantidad, debiéramos nosotros empezar a pedir los números y almacenarlos, ¿sí? Entonces, como vamos a necesitar almacenarlo, vamos a crear una lista, ¿ya? Esta lista la podemos crear así, corchete, o bien la podemos crear de esta forma, el operador list. Este es el constructor, es como lo mismo que el int. ¿Para qué usamos el list? Para cuando tengamos estructuras de datos y podamos transformarlas a lista, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejercicio de cómo se usa el list. Tengo la cantidad, tengo la variable donde voy a guardar los datos y, como dijo su compañero, hay que crear un ciclo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer un C que es igual a 1, vamos a decir mientras C sea menor o igual que cantidad, ¿sí? ¿Por qué menor o igual? Porque el C parte en 1, entonces tiene que ser menor o igual que la cantidad. Si hubiese puesto 0, el C es menor estricto que la cantidad. ¿Qué estoy haciendo acá?
voy a empezar a repetir algo. ¿Qué es lo que voy a empezar a repetir? Voy a empezar a pedir datos. Entonces voy a decir, por ejemplo, X va a ser igual, y como son números, vamos a aceptar que sean flotantes. Float de input. Mismo ejercicio anterior. El input pide datos. ¿Ya? Y vamos a colocar acá input, ingrese número. ¿Ya? Y si quisiéramos darle información, ingrese número 1, ingrese número 2, podríamos concatenar cosas, pero por ahora vamos a dejar como ingrese número. ¿Ya? Ahí vamos a ir pidiendo un número. Ese número lo vamos a capturar en el input y lo vamos a guardar como flotante y va a ser guardado en la variable X. Ahora, como está en X, nosotros queremos guardarlo en una lista, porque si no lo guardáramos en la lista ahora, nosotros, fíjense, si no usáramos lista y hiciéramos solamente C más igual 1, lo que estaríamos haciendo acá es, pedimos el número, lo guardamos en X, pasamos al C más 1, que sería 2, 2 es menor que cantidad, sí, pedimos el siguiente número, lo guardamos en X. Al hacer este caso para el segundo número se guarda en X, por lo tanto, el primer número lo estamos perdiendo, porque recuerden que las variables solamente me permitían almacenar un valor dentro de ella. Entonces, acá tenemos ese problema. Estaríamos perdiendo los valores, siempre nos estaríamos quedando con el último valor. Si lo quieren ver, voy a mostrarles acá print X. Vamos a hacer un F5 y les voy a mostrar acá que sin esa cantidad de números voy a pedir 3 números. El número 56, el número 45 y el número 78. ¿Sí? Entonces, si yo hago Enter, ahí me dice imprime X. Me imprime solamente el 78. El 56 y el 45 lo perdí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes acá, para no ir perdiendo los datos, es una vez que lo piden, ustedes podrían agregarlo a la lista. Lista.append. Y acá el valor que deberían agregarse el X. Entonces piden la lista, agregan, y ahora, en el caso anterior, déjenme comentar para que se den cuenta, vacío, print X, y vamos a hacer acá print lista. Si hacemos F5, en el caso anterior, vamos a repetir los números 56, 40, bueno, ay, espérense, me equivoqué. F5, ya. Ingrese cantidad de números 3, 56, 48, 34. Me dice que ingresé el 34 y la lista me la mostraba vacía porque en ninguna parte, si ustedes se dan cuenta, habíamos hecho esto del append. Si nosotros agregamos el append, vamos a hacer F5, vamos a decir 56, 78, 46. No, profe, le va a pedir Equivocado. muchas veces. Lo vamos a reiniciar, porque F5, por no leer, ya me está viendo la cantidad de números, vamos a colocar 3, 56, 78 y 90, y ahí me va a mostrar los 3 datos. ¿Sí? Tengo 56, 78 y 90. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Alguna consulta? Era para repasar solamente el concepto de cómo agregar elementos, cómo recorrer. Una cosa importante. Acá hicimos un ciclo while, pero nosotros habíamos visto el ciclo for. ¿Ya? El for lo usamos para recorrer elementos de una colección. En este caso, el for no lo podemos aplicar un entero, pero para hacer algo similar, podríamos haber usado el range. ¿Se acuerdan del operador range? ¿Qué hacía el operador range? Muchachos. ¿Alguna consulta con el operador range? Pucha, profe, yo la última clase no me había conectado. Tenía pensado verla hoy día o mañana ya para la prueba. Ya. Estamos débiles, muchachos, ¿no? El operador range, si yo coloco range de 4, este me genera una lista con elementos dentro. Me genera una lista del 0 hasta el n-1. 1, 2, 3. Eso es lo que hace el range. Me genera una lista con elementos 0, 1, 2, 3. Pero en la cardinalidad, el len de la lista es 4. ¿Sí? Después si uso range, por ejemplo, del 5 al 10, esta lista cuando recibe 2 parámetros, o sea, este operador cuando recibe 2 parámetros, me va a generar una lista también. Pero una lista que parte en el 5, porque el primer parámetro es el inicio.
parte en el 5 y le va sumando 1 hasta llegar al 10, pero no lo incluye. Entonces, si le suma 1, 6, le suma 1, 7, le suma 1, 8, le suma 1, 9, y si le sumas 1 llegaría al 10, pero como el 10 no está incluido, termina ahí. Entonces, el range del 5 al 10 me genera estos 5 elementos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y finalmente, tengo, ojo, que en el caso cuando son dos parámetros, siempre por defecto, acá, por defecto, el incremento es 1, ¿ya? Y acá en el range, cuando yo le paso 3 parámetros, 5, 10, y paso, por ejemplo, 2, ahora el incremento va a ser el tercer parámetro, que sería 2. En ese caso, yo lo que voy a hacer ahora, voy a tener una lista que parte en el 5, pero le sumo 2. 5 más 2 son 7, le sumo 2 son 9, y ahí terminaría. ¿Sí? Ahí tienen ustedes que el tercer parámetro corresponde al incremento que van a hacer. Ahora, ¿para qué serviría esto? ¿Ya? Yo les voy a comentar este ejercicio de acá abajo. Y les voy a copiar hasta acá. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. Tengo la ingresa la cantidad de números, tengo la lista, ¿cierto? Y ahora, en vez de ser un ciclo while, yo podría usar el for, porque tengo for cantidad, ¿cierto? Entonces yo podría decir lo siguiente. For x, no usemos el x porque ya estamos, for i in range, y el range ustedes pueden colocar cantidad acá. ¿Por qué pueden colocar cantidad? Porque cuando colocan cantidad, se crea una lista de n elementos. O sea, si yo quiero pedir 4, si coloco range de count, en el ejemplo que estábamos dando, count era 3. Si coloco for i en range de count de 3 me va a generar 0, 1, 2. ¿Sí? Me generaría 3 elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría haciendo acá? For i in range de count. Como este range me genera una lista con esos elementos 0, 1, 2, ¿de acuerdo? El for lo que hace es sacar cada uno de estos elementos. O mejor dicho, el for, como hay una lista que tiene 3 elementos, ese for se va a repetir 3 veces. ¿Ya? Y en cada vez que ingrese, el for va a sacar primero el valor 0, después va a sacar el valor 1 y después va a sacar el valor 2. Esos valores se van guardando en esta variable i, que no necesita inicializarse antes. Porque yo estoy diciendo, saca el elemento de la lista y guárdalo el i. Entonces, saqué el primer elemento, 0, el i vale 0. Termino de hacer, saco el segundo elemento, el 1, el i vale 1, ejecuto el ciclo, vuelvo. Saco el último elemento que es el 2, ejecuto el ciclo, vuelvo, y como no me quedan más elementos, se terminaría el ciclo. Entonces yo perfectamente podría hacer todo esto ahora acá. ¿Se dan cuenta? Yo ahora for in range, ingreso el número, lo agrego, ingreso el número, lo agrego. Y después acá al final, yo podría hacer print de lista. ¿De acuerdo? Hago F5 y nos vamos a dar cuenta que no me pide, o sea, ingresa la cantidad, colocamos 3 y ahora ingresa el número 56, 78, 90 y me muestra exactamente lo mismo de arriba. ¿Sí? Ahora, ese print X no lo copiamos porque era mostrar el último elemento. Si se dan cuenta, ustedes pueden hacer un ciclo con el while que ya conocían o pueden hacer un ciclo con el for. Este for lo que está haciendo es sacar los elementos de la lista. Recuerden que el for está hecho para recorrer colecciones. Hasta el momento, ¿qué colecciones hemos visto? Hemos visto string, que es una colección, podríamos decir que es una lista de letras, y hemos visto range, o lista, digamos. Esas son las dos colecciones que hemos visto, las listas y los string. Por lo tanto, el for, cuando yo aplico el for a una palabra, al aplicar el for a una palabra, voy a hacer tantas repeticiones como letras tenga esa palabra. En este caso,
Como yo tengo una lista, voy a hacer tantas repeticiones como elementos tenga esa lista. ¿De acuerdo? Ya, otro ejercicio para aplicar acá, vamos a colocar el ejercicio 2. Ejercicio 2. Esto estaba en la PPT, que voy a averiguar qué pasó con esa PPT. Era implemente una función que recibe, implementa la función, por ejemplo, estadística. Implementa la función estadística. Estadística. Lista. Que recibe como parámetro una lista de números la función debe retornar una lista con la cantidad de números pares e impares que hay en la lista pasada como parámetro. ¿Me entienden lo que tengo que hacer acá o no? Tengo que implementar una función ahora que va a recibir como parámetro, por ejemplo, la lista, esta lista que le estamos pasando. Recibiría esa lista como parámetro. ¿Qué tiene que hacer la función? Devolver otra lista con dos elementos. El primer elemento de la lista tienen que ser los números pares y el segundo elemento de la lista van a ser los números impares. ¿De acuerdo? Como nos dicen que implementemos una... Bueno, esto también lo vamos a comentar. Esto lo vamos a dejar como ejercicio 1 solamente. ¿Ya? Ahí ustedes después se van a acordar. Ejercicio 1. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Nos dicen implementar una función. ¿Cómo definíamos una función? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se crean las funciones, chicos? Camilo, ¿se acuerda? ¿Cómo creamos las funciones? Def, correcto, Javiera. Def, ¿qué más entonces? Def estadísticas, porque así me está diciendo que se llame la función, y recibe como parámetro una lista. 2 puntos y ahí automáticamente se intentaba, ¿cierto? Ahí estamos creando una función, estamos definiendo la función. Ya sabemos que para llamar a esta función tengo que llamar estadística y tengo que pasarle como valor una lista con números. Me dicen que esta función debe retornar. Siempre me debo preguntar, cada vez que me den una función, me debo preguntar qué es lo que debo retornar. En este caso dicen retornar una lista. Como me piden retornar una lista, voy a crear acá una lista vacía llamada L. No la puedo llamar lista porque ya lo que yo reciba lo voy a llamar lista. Si yo coloco lista igual a vacía, acá si hubiese puesto, por ejemplo, lista igual a vacío, con esta acción estoy borrando lo que me pasaron como parámetro. ¿Ya? Porque no, estoy sobreescribiendo la variable. Por lo tanto, tengo que tener otra lista. Por eso digo que esa lista es L. ¿Qué debería hacer yo para saber cuántos números pares hay? ¿Ya? Tendría que tener un contador par, es igual a 0, y un contador impar es igual a 0, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes acá? ¿O de qué deberían hacer ustedes? Deberían recorrer la lista para sacar los elementos que están dentro de la lista. Ustedes van a asumir que esa lista es una lista de números. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es validar si ese número que están sacando es par o impar. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes tienen que procesar todos los números, tienen que recorrerla. For x y lista. Al hacer for x y lista, están diciendo que van a recorrer la lista y los elementos de esta lista los van a ir guardando en la variable x. Van a ir sacando a un elemento. Por lo tanto, x va a ser el primer elemento, un número, después otro número, y así sucesivamente hasta que se acaben los elementos de la lista. Como x corresponde a un número, lo que tengo que analizar es si ese x es par o no. Entonces, si x módulo 2 es igual a 0, esa era la forma que teníamos de ver si era par. Estamos preguntando acá si el x es divisible por 2. ¿Ya? Recordemos que cuando el módulo, esta operación que tienen ustedes acá,
es la que me entrega el resto, ¿ya? De la división. Cuando el resto de la división de x por 2, esto me va a dar un número. Si ese número es 0, o sea, si es igual a 0, significa que lo divide. Entonces, en ese caso, cuando divide, es par, entonces el contador par más igual 1. ¿Sí? Y si no, ¿qué hacen ustedes? Contador impar más igual 1. Porque el número es par o impar. O sea, si no es par, es impar. Entonces, si el resto igual a 0, sumo como par. Si no, lo sumo como impar. Este automáticamente pasa al siguiente número de la lista, ve si es par, lo suma, si no, lo va a sumar impar. Y así se va a estar repitiendo hasta que no queden más elementos de la lista. Por lo tanto, acá yo debería retornar. Ya, en todo caso, ahora que lo estoy viendo, esta parte no necesitaría ser, la podríamos borrar, porque nosotros podemos retornar y acá entre corchetes colocamos contador par, contador impar. Ahí estamos creando una lista. Esto lo podríamos sacar si ustedes quieren. No lo usamos. ¿Ya? Lo que necesitamos acá era los contadores. Veamos. Ahí estaría. Nosotros para usar una función debiéramos llamarla. En este caso vamos a hacer print. Y acá colocamos estadísticas. Y acá vamos a crear la lista con números. Y el último. Le va a ser esa lista. ¿Sí? En estricto rigor hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 impares y 3 pares, ¿cierto? Hacemos F5 y nos va a retornar acá 3 pares, 5 impares. Es decir, la función estaría correcta. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Muchachos. ¿Están ahí? ¿Están durmiendo? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, ¿qué, Sebastián? ¿Sí se entendió? O sí, profe, tengo duda. Gracias, Sebastián. Implementa la función únicos. Lista. Que recibe como parámetro una lista de números. La función debe, la función debe retornar una lista con los números sin repetir. ¿Ya? El ejercicio 3 nos está diciendo entonces que implementemos una función únicos, lista, que recibe como parámetro una lista de números y la función debe retornar una lista con los números sin repetir. Es decir, yo puedo recibir una lista con con números repetidos, pero yo quiero dejar solo los que no se repiten. ¿Ya? Bueno, en este caso, una lista, da lo mismo, una lista de números o una lista de personas, puede ser una lista. La función de retornar una lista con los elementos, sin repetir. A lo mismo lo que haya dentro de la lista, ustedes no quieren que se repitan los elementos, no necesariamente pueden ser números. ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes, muchachos? ¿Alguna idea? Esperaría que ustedes me ayudaran acá en esta parte para ver cómo están. Hay que definir la función primero. Ya, Def únicos entre paréntesis lista. ya. A continuación, ¿qué harían ustedes? ¿Qué nos pide retornar la función? Los elementos sin repetir. Ya. ¿Y qué lo devolvemos? ¿Lo devolvemos en una variable? ¿En qué lo devolvemos? En una lista. Ya, entonces debemos crear Entonces una hay que lista. definir, sí, Ya. ¿Qué más? ¿Cómo saben ustedes cuando un número
o sea, cuando un elemento está o no dentro de una lista. Con el himno, ¿no? Con el in, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer acá para saber si está o no está? ¿Qué harían For. ustedes? Ciclo for. ¿Ya? ¿Para? ¿Para qué sería el ciclo for? ¿Qué harían ustedes en ese ciclo for? Para recorrer los elementos uno por uno. ¿Ya? Que no se repita. Y For X in lista. Eso me están diciendo, ¿no? Ahí están recorriendo elementos de a uno. For X in lista. Ahí saqué un elemento de la lista en X. ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahora? ahora hay que comparar los elementos. ¿Ya? ¿Cómo se? ¿Con qué lo compararía? Usaría el len, puede ser, ¿Ya? para saber si no, o podría ver si una palabra está dentro de otra, como Ya. cuando hizo la función Riemann, Perfecto. o algo así parecido, pero no me acuerdo bien cómo. Franco, creo, o Pablo, ¿qué fue el que dijo el in? Franco, ¿no? El operador in, ¿para qué servía? Para ver si está dentro de la lista, ¿o no? Ya. Entonces, Diego y Franco, ¿cómo usarían el operador in en este caso? Con un condicional. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Cómo sería ese condicional? Sí, if. em, X ¿Ya? es igual a ¿Y qué? lista. Pero ahí fíjate, estás comparando un valor de la lista con la lista. Nunca va a ser igual. Yo creo que es eso. Eso nunca va a ser igual, porque X es un elemento de la lista, ¿no? Es como decir, Franco es igual al curso, nunca. Porque el curso es todos los estudiantes, Franco es un elemento del curso. Profe, no sería como range, X es igual, Pero, eh, ¿ustedes qué quieren hacer? Por ejemplo, yo tengo una lista con Camila, Aline, Pablo, nuevamente profe, Pablo, Sebastián. ¿Sí? la idea es que vaya comparando uno por uno, po. Por ejemplo, X es igual a Pablo, X es igual a Camila, Ah, y los ya, vaya comparando uno por uno. ya. Ustedes quieren ir comparando de un elemento. Ya, ¿y qué pasa si lo encuentras? Porque te vas a encontrar una vez. Porque, por ejemplo, si sacas for X, al ser X vas a sacar, por ejemplo, a Pablo. Y vas a decir, Pablo es igual a Camila, Pablo es igual a Pedro, Pablo es igual a Pablo. Porque Pablo se va a comprar consigo mismo. Entonces Pablo se va a encontrar. ¿Me explico? Entonces ahí más adelante podría ser que se sume uno, Ya, eh, y si se sumara otro más, ya, por ejemplo, si volviera a repetirse y sume dos, ahí ya, ese que no se agregara, pues que no sé cómo hacerlo, profe, la verdad. ya. Ok. Sí, ese es el camino largo y se me había olvidado que... ¿me están hablando acá? Sí. Eh, si no tuviéramos el operador in, es lo que tendríamos que hacer. Lo primero lo voy a hacer con el operador in para que se den cuenta de que con el operador in es re fácil. Sin el operador in es justamente el algoritmo que ustedes me están describiendo. Yo saco a un elemento y ese elemento lo tengo que buscar en la otra lista. Por lo tanto, si yo saco el primer elemento, acá, por ejemplo, según lo que yo veo en la pantalla, tengo primero a Camila. Entonces, X sería Camila. Yo ahora Camila debería compararlo con todos los elementos, ¿sí? Entonces yo digo Camila está 0 veces, voy a hacer un contador de cuántas veces está Camila,
Y luego deberá volver a recorrer for x y lista. La recorro nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí saco primero a Camila de la lista, ¿ya? Y después empiezo a buscar todos los elementos de la lista nuevamente para comparar. Porque eso es lo que entendí ustedes. Pero acá no sería X, voy a colocar Y. Este for X va a sacar primero a Camila y después este for va a sacar todos los elementos de la lista, a todos los ustedes de nuevo. Entonces, si X es igual a Y, lo que entendí que querían hacer ustedes dicen, el contador más igual 1. ¿Sí? Porque cuando ustedes contador es igual a, cuando Camila es igual a Camila, encontré a alguien que se llama Camila, entonces lo repito, o sea, lo cuento. Entonces, ¿qué esperarían ustedes? Que cuando terminen este for, ¿qué significa que hayan terminado este for? Que ya a X, que sería Camila, lo compararon con todo el curso. Entonces ustedes sacaron, por ejemplo, Camila es igual a Camila, sí, el contador vale 1. Camila es igual a Pablo, no. Camila es igual a Camilo, no. Camila es igual a Alain, no. Camilo es igual a Franco, no. Camilo es igual a Sebastián, no. Y así sucesivamente, y cuando te pasé por todos los estudiantes, significa que terminó este for. Entonces yo acá debería hacer, si contador es igual a 1, ahí ustedes lo que hacen l.append, hacen l.append y agregarían el valor x. ¿Por qué? Porque si el x está una vez, lo agregarían acá. ¿Sí? Porque Camila deberá estar una sola vez. Y si está, lo agregan a la lista L. De ahí sale este ciclo, como no hay nada más, paso al siguiente for. Se da cuenta que este for está dentro de otro for. Entonces, de ahí cuando ya termino de recorrer todos los estudiantes y veo si es que está solamente una vez, lo agrego, vuelvo y sacaría el siguiente elemento. Ya no es Camila, sino que sacaría a Pablo. Y ahora Pablo, el contador de Pablo, vuelve a 0 para que no se quede con el contador de Camila. El contador de Pablo vuelve a 0. Y repito ahora, saco todos los elementos de la lista nuevamente y lo comparo. Pablo es igual a Camila, Pablo es igual a Pablo, Pablo es igual a Camilo, Pablo es igual a Alain, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ¿y si se repite? si se repite, no lo voy a agregar. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, porque fíjense, ¿cuándo agrego? Cuando el contador es igual a 1. ¿Ya? No, pero si se repite 2 veces, ¿Camila? O sea, ¿alguien? cualquiera. No se agrega, porque yo voy a repetir los únicos. Entonces dice return L. Mira, vamos a hacer ahora print. Voy a usar la función únicos. Únicos y voy a colocar acá la lista. Voy a colocar Seba. Voy a colocar corto. Voy a colocar Pablo. Voy a colocar voy a colocar Cami. Ya. Y vamos a repetir al Seba. ¿De acuerdo? Tengo ahí únicos y le pasé esta lista. Alain, Seba, Pablo, Alain, Cami, Seba. ¿Sí? Yo hago F5 y ¿qué me está retornando acá? Ahí está. Ops, me retornó Pablo y Cami. Déjame ver qué hicimos. For Porque L. las demás se repiten. Ya entendí. No, pero igual, si C igual a 1 se agrega. Déjame ver. For X lista. Déjame ver acá. Sacamos ahí a line, ¿cierto? A line va a ser 0. Después for Y lista, sacamos nuevamente a line. Si X es igual a Y, el C va a aumentar el 1. ¿Sí? En este caso, a line es igual a line, va a aumentar el 1. Después saco a Y, que sería Seba. Comparo a line con Seba, no hace nada. Después saco a Pablo. Comparo a Pablo con Alain, no hace nada. Después saco a Alain con Alain. Sí. Alain con Alain. Entonces, exactamente. Es lo que decían ustedes, claro, porque usted se va a Alain, se va a quedar solamente Pablo y Cami. Porque cuando el contador igual a 1, no lo agregan. ¿Sí? Ustedes están dejando los que no se Seguro. repiten. ¿Esa era la pregunta que me hacían ustedes? Sí, porque solamente va a agregar a los que no se repiten y los demás que quedan fuera. Exacto.
Ya. ¿Qué podríamos hacer? Ya. ¿Qué otra forma podríamos hacerlo de esta para que quede así? Bueno, mira, antes de pasar a esto, que voy a llegar igual a usar el operador, ¿ya? Porque para hacer esto, el operador in me indica si está o no está. En estricto rigor, acá nos complicamos bastante, porque para hacerlo de esta forma, claro, tendríamos que haber hecho, igual voy a llegar a usar el operador in, por eso digo que si lo explico acá de esta forma se van a complicar. Lo voy a hacer acá arriba primero como es, para después explicarle cómo mejoraríamos este ejercicio hacia abajo. Vamos a hacer únicos 2. Ya, lista. ¿De acuerdo? Únicos 2 es igual a lista. Yo lo que debería hacer es crear una lista vacía. Perfecto. Y hasta acá vamos bien. For x y lista. Estamos recorriendo la lista. Y esto es lo que debieron haber usado, muchachos, que es la gracia del operador in. Ustedes dicen, si x, o sea, si la persona que estoy sacando no está en L, si x no está en L, L.append x. ¿Entiende, no? Porque si está, ¿para qué lo voy a agregar? Si no está, lo agrego. Y ahí ustedes dicen return L. Era así de corto. ¿Ya? Por acá, ¿por qué digo que voy a terminar usando este operador? Porque yo debería haber hecho acá, si c es igual a 1, agrego. O sea, a lo mejor primero haber dicho, si el x no está en la lista y el c es igual a 1, lo agrego. Debería haber hecho alguna condición de ese estilo. Ahora, fíjense, yo voy a colocar únicos 2 acá. ¿Sí? Hago F5, estoy llamando a la función únicos 2, y ahí me va a retornar a Alain, Seba, Pablo y Cami. Ahí me retorna a todos una sola vez. No, acá se dan cuenta que Alain estaba repetido y Seba estaba repetido. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? ¿No se entendió, chicos? Profe, si X no está en L, Sí. entonces, Ustedes sacan, por ejemplo, acá, hagamos el ejemplo acá. Llama a la función únicos 2. Con esta función únicos 2, lo que estoy haciendo simplemente es lo siguiente. Voy a hacer una especie de ruteo. Yo acá llamé a la función únicos. Todo esto lo voy a llamar lista. ¿Cierto? Entonces, mi lista es todo eso que está acá abajo. Creo una lista vacía. Ya, vamos a colocar acá. Tengo entonces que lista. Tengo la lista L y tengo el valor X. Ya, lista, vamos a colocar acá, voy a colocar solamente las iniciales. A, S, P, A, Cami y Seba. Eso es lo que recibiría yo como lista, ¿cierto? ¿Siguen hasta ahí? Cuando yo llame a la función lista, va a tomar el valor de todos estos que me llamaron. Lista va a ser Alain, Seba, Pablo, Alain, Cami, Seba. Después me dicen acá, L es una lista vacía. Entonces ahora L toma el valor de lista vacía. Después me dicen for X y lista. Al hacer for X y lista significa que yo voy a sacar el primer elemento de la lista y el primer elemento de la lista en este caso es align. Yo lo voy a colocar acá abajo. Align. X vale align. Yo pregunto, X no está en L, align, ¿está en la lista vacía? No. Entonces, digo, si X no está en L, align no está en L, verdadero. Como es verdadero esto, porque align no está en la lista L, agrego a la lista L X. Entonces, mi lista L acá ahora va a quedar con align. ¿Sí? muy Después claro, profe. salgo arriba, saco el siguiente valor de X, que sería entonces Seba. ¿Sí? Voy a ir acá abajo, el X toma el valor Seba. ¿De acuerdo? Tengo a Seba. Ese es el valor que vale X, la segunda vez que paso por el for. X vale Seba.
Pregunto, Seba no está en L, Seba no está en L, verdadero, no está. Entonces agrego Seba a la lista. Entonces ahora acá en mi lista, L, que estaba align, ahora se va a agregar a Seba. ¿De acuerdo? Como no hay nada más, vuelvo arriba. Saco el siguiente elemento de la lista, que ahora es Pablo. Entonces LX toma el valor Pablo. ¿De acuerdo? Y pregunto, Pablo no está en L. Pablo no está en L, verdadero, no está. Por lo tanto, agrego a Pablo. Entonces tengo acá align, Seba y ahora Pablo. ¿Cierto? Eso es lo que yo tendría en mi lista. Vuelvo arriba, saco el siguiente elemento de la lista que sería align nuevamente, ¿cierto? Y pregunto, align no está en L, align no está en L, falso, porque ya está. Como ya está, no hago nada y paso al siguiente elemento. Entonces el siguiente elemento ahora sería Cami. ¿De acuerdo? Cami sería el valor de X. Cami no está en L y voy a preguntar, Cami no está en L, verdadero, no está, entonces agrego a la Cami a la lista anterior, a la lista L, por hecho. ¿De acuerdo? Sale del ciclo que ya le agregué y vamos a ver si me quedan más elementos que recorrer. Sí, me queda Seba. Saco el siguiente elemento, entonces que sería Seba. X toma el valor Seba. Y pregunto, Seba no está en L. Seba no está en L. Eso es falso porque si está. Como es falso, no hace nada. Y voy a sacar otro elemento. ¿Me quedan más elementos que sacar? No. Se acaba el for y me retorna L. ¿Qué me retorna L? Me retorna estos cuatro: Alain, Sebastián, Pablo y Camila. ¿Se entendió, muchachos? Clarísimo, profe. Sí, profe, se Ya. entendió. Ok. Entonces, el problema que teníamos anteriormente estaba acá. Nosotros, si el C es igual a 1, era porque no se repetía. Entonces, nosotros agregábamos solamente cuando se repetía. Pero aquí estábamos sacando esta función únicos, disculpen, esta función únicos de acá, estaba retornándome los que no se repetían. ¿De acuerdo? Porque dejaba fuera a los que se repetían. Y nosotros deberíamos incorporar, al menos, a los que se repitan. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Por eso le decía, después tenemos que haber dicho, oye, align está tenemos que haber hecho acá afuera. Por ejemplo, deberíamos haber hecho acá for x in L. Vamos a decir que L sería la lista de los que no están repetidos. O sea, disculpen, for x in lista. Tendríamos que volver a recorrer todos de nuevo. Toda la lista. Tendríamos que recorrer toda esta lista de 9 de nuevo. Y ustedes han dicho acá, si x not in L. Porque ahí ustedes están diciendo, oye, ¿cuáles son los que no he agregado? Entonces se repite, es como la misma. Entonces, si vamos a hacer esta forma, no hagamos eso, porque al final se dan cuenta que es lo mismo de arriba. ¿Por qué querían hacer esta forma? Porque usted está diciendo, recorro a align. Pregunto, align, ¿está en los no repetidos? Si no está, la tengo que agregar. Porque me faltó. ¿Me entienden? O la otra forma, sin usar el operador not, o sea, sin usar el operador in, quizás tendríamos que haber buscado los que se repetían. Acá un else, haber agregado en otra lista los que se repetían. ¿Ya? Pero igual al repetirse van a estar de nuevo repetidos, entonces tienen que sacar el no repetido. Digo. O cuando veamos tuplas lo podríamos resolver, porque ahora, bueno, ahora lo podríamos hacer también. Ya, lo voy a hacer para arreglarlo y para... Porque acá fíjense, lo voy a hacer sin usar el operador in. Puedo limpiar la pantalla, ¿cierto? Borrar. Ya. Fíjense, muchachos, acá lo que podríamos haber hecho acá si C es igual a 1,
Bueno, acá esta cosa la podríamos haber sacado porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es agregar lo siguiente. Cuando termino de comparar, lo que voy a hacer yo es l.append. Voy a agregar una lista, por eso coloco los corchetes. Que voy a colocar x, no, igual no nos va a servir. Porque si ustedes hacen x, c, ahí estaría negra. Fíjense, si ustedes hacen x, c, lo que van a hacer ustedes es devolverme una lista L, una lista de listas. Se los voy a mostrar para que ustedes me entiendan. Si yo hago esto, return L con únicos, le saco el 2. Fíjense lo que estaría obteniendo. Me va a poner una lista donde va a estar el nombre y la cantidad de veces que está. Es decir, align 2 veces, Seba 2, Pablo 1, align 2, Cami 1, Seba 2. Se dan cuenta que se vuelve a repetir. Align, align. No lo logro sacar de la lista. Entonces, sigo teniendo que usar el not in, o sea, el in. Estamos sonados. Teníamos que usarlo igual. Entonces, para evitar esto, olvídense de este. Lo más fácil es con el not, ¿de acuerdo? De esa forma, la otra forma era, voy a pensar de una forma, a lo mejor de esta forma que estamos estructurándola acá, no es la más fácil, digamos. Por eso, o yo estoy ya desvirtuado con el not in, ¿de acuerdo? Pero igual ustedes tienen que pensar que para poder agregar un elemento, no tiene que estar. Por eso, si no está, lo agrego. En este caso, al contabilizar, nosotros vamos a ver cuántas veces está esta persona dentro de la lista, que fue lo que obtuvimos acá, ¿no? Que Alain está 2 veces, Seba está 2 veces, Pablo 1, Alain 2, Cami 1, Seba 2. Lo que tendrían que hacer ustedes es, pero es que ahí se nos va a volver a repetir, como les decía, si recorro esta lista y busco todos los que están con 1, lo agrego. Me va a agregar Pablo, Cami, y eso no va. Y estos otros dos, como Alain, y el valor es mayor que 1, agregaríamos después Alain a Seba, pero después está nuevamente Alain acá, se sigue repitiendo. No he resuelto el tema de que no se repitan. Y para que no se repitan voy a tener que volver a usar el not in. ¿Ya? Raya para la suma, muchachos. ¿Dónde quedó el Python? Raya para la suma. Esta es la forma correcta de evitar que se repita. ¿Ya? Bueno, muchachos, les dejo hasta acá. Les voy a volver a subir el PPT con ejercicios. Tenías muchos ejercicios propuestos. Yo se los voy a subir el día en la tarde para que ustedes practiquen de aquí al miércoles. ¿Ya? Y el miércoles voy a evaluar. Si ustedes han hecho el esfuerzo, cambiamos el control, muchachos, pero hoy día no, son un poco los participativos, no sé qué les pasó hoy día. Así que ¿Cuándo el control, profe? Inicio de semana, profe. el control es el día miércoles, chicos. ¿Ya? ¿Este o el otro? Este miércoles está en la plataforma, está agendado. Así que Duro. si se portan bien de aquí al miércoles y hacen ejercicio, y si llegan con duda el miércoles y me demuestran que han estudiado, lo cambiamos. Si Ya, llegan profe. Pero igual, un trabajo, profe. si llegan igual de hoy día, así como hoy día que llegaron súper, que no mostraron interés, yo les voy a hacer el control el día en la tarde. Así que depende de ustedes de aquí al miércoles, muchachos, de que hagan ejercicio. Si hacen Profe, ejercicio, yo venía full activo, pero me quedé dormido. Había despertado y me quedé dormido. Y después me desperté de nuevo. Y ahí me metí al tiro. ya, por eso les digo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, compromiso ustedes, yo les subo el ejercicio y ustedes me hacen consultas. Si no hay consulta de su parte, el control les va a salir el día miércoles. ¿Ya? Ya, O sea, profe. estudien igual para el miércoles y ahí ustedes van a ir preguntando. ¿De acuerdo? Ya. Ya, Estudia muchachos. sí o sí. Chao, profe. ¿Estudiar listas, Por profe? eso, ¿Estos listas. ejercicios que va a Sí, subir? estos ejercicios que Ya, voy a subir profe. son ejemplos. ¿Ya? Listo, nos vemos, que estén Ya, bien, cuídense. profe. Chao. Chao, chao.